¿Qué tal? Bienvenidos a Informe León. Con la preocupación máxima de la pérdida de vidas humanas que sigue provocando la invasión rusa en Ucrania, nos fijamos hoy también en los efectos económicos que está teniendo esa crisis también para las empresas de la provincia. Multinacionales como Tecoy ha visto paralizados ya varios proyectos en Bielorrusia en su mercado de la maquinaria para corte de metales. Y en ese mismo tejido empresarial conoceremos hoy también la trayectoria de una compañía por la que han pasado ya 3 generaciones, como es Excavaciones Manceñido. Y por último hablaremos de una de las joyas del patrimonio medieval de la provincia, el Castillo de Valencia de Don Juan. Estos son los 3 temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. Una de las principales multinacionales leonesas, Tecoy, dedicada a la fabricación de máquinas de corte y transformación de metales, ya ha notado los efectos de la guerra de Ucrania en sus operaciones. De momento han visto paralizados un proyecto en Bielorrusia y los bloqueos financieros impiden en la propia Rusia muchas de las transacciones comerciales. Todo en una compañía que no para de crecer y que alcanza los 30 millones de facturación al año. Es toda una demostración de que se puede generar empleo y futuro en plena montaña leonesa, en la cuenca minera del Valle de Sabero. Desde hace algún tiempo esta planta de Tecoy en Saelices de Sabero, en la montaña leonesa, trabaja a su nivel máximo de pedidos de máquinas diseñadas para el corte y transformación de metales. Tenemos muchísimos proyectos en Italia. Tenemos muchos proyectos ahora mismo en la zona de Centro Europa y tenemos muchos proyectos en México, al margen de lo de España, que siempre, lógicamente, tenemos proyectos en marcha en España. 150 personas trabajan en esta sede central de Tecoy, que tiene además otros 150 empleados en todo el mundo, en sus sedes de lugares como México o Brasil. Es una empresa joven que apuesta por incorporar talento día a día y sobre todo porque la gente no se vaya de nuestra provincia ni de nuestras comarcas, que nos quedemos aquí y que hagamos pues un proyecto de futuro en conjunto. Su tecnología se centra en el corte láser, plasma, oxicorte y mecanizado, con modernos procesos de taladro, roscado o preparación de bordes para soldadura mediante arranque de viruta. Siempre hay cosas que se pueden implementar, hay nuevas soluciones, hay nuevos desarrollos. De hecho, nuestras máquinas, creo que a día de hoy, llevamos ya muchos años haciendo máquinas, no han salido 2 iguales. Al final siempre, pues a través de las necesidades que te manifiesta el cliente, a través de las posibilidades que tú tienes con la tecnología, pues utilizamos la última tecnología en fabricación de maquinaria y eso te da muchas posibilidades y siempre puedes desarrollar nuevas aplicaciones, nuevos componentes. La marca de Tecoy, esta multinacional leonesa, está impresa, por ejemplo, en el sector eólico o en el del transporte marítimo. Los cruceros, los que vemos atracados en los importantes puertos de España, pues muchos llevan el sello de Tecoy. Tenemos astilleros a lo largo de Europa que trabajamos con ellos, sobre todo al norte de Europa, que trabajan y procesan las chapas con nuestras máquinas, pero también podemos verlos en chasis de automoción o podemos verlos dentro del sector de las energías renovables, lo que son los molinos de viento. Pues muchos de ellos, esas chapas que vemos, están procesadas con nuestras máquinas. Ahora mismo estamos muy centrados en 2 sectores, sobre todo, que es el sector de fabricación de torres eólicas y en los astilleros. Ahora mismo posiblemente son los 2 sectores donde tenemos la mayor parte de nuestros proyectos en marcha. Sin embargo, no es ajena al impacto de la invasión rusa en Ucrania. Un 10% de su negocio está en Rusia o Bielorrusia, donde ya se han paralizado proyectos. Hay ciertas cosas que directamente se han paralizado. Nosotros con esos mercados tenemos algún trato comercial y esas cosas están ahora mismo paralizadas por los bloqueos financieros y demás. Y al margen de eso, pues han surgido otros muchos problemas. Ya veis otra vez la escalada de precios de la corriente, materias primas paralizadas y prácticamente sin cotización y con problemas de suministro. Operan desde los 5 continentes y los problemas en las relaciones comerciales ya son notables. Hay empresas que han decidido no seguir operando. Ellos ahora mismo tienen una serie de bloqueos a nivel financiero que impiden ciertas transacciones. Hay listados de empresas con las que directamente no se puede trabajar y que están cambiando todos los días, a las que se van añadiendo las empresas todos los días, con lo cual hay varios factores por los que se complica mucho el funcionamiento ahora con aquella zona. El 80% de sus máquinas se exportan fuera de León. De momento, las principales materias primas que utilizan, como el acero, tienen stock suficiente para la parte estructural de las máquinas.
Pero la logística de componentes electrónicos ya empieza a sufrir parálisis y retrasos en sus proveedores de Alemania, Estados Unidos o Japón. Controles numéricos o los generadores de plasma, que antes igual tenían un periodo de 4 o 5 semanas, ahora nos vamos al doble, nos vamos a 10-12 semanas. Para TECOI y miles de empresas en todo el mundo, el impacto de la guerra llega cuando estaban recuperándose del agujero económico que había dejado la pandemia. ¿Cómo evolucionará? Pues si alguien lo sabe, que nos lo diga, ¿no? Esperemos que esto no se prolongue mucho y que este susto inicial quede en un susto, pero bueno, de momento el incremento en los problemas ha sido exponencial. A pesar de todo, esta compañía, que nació en la comarca de Cistierna hace más de 2 décadas, es un ejemplo de crecimiento imparable en la industria 4.0. Realmente sí hay posibilidad de hacer cosas fuera de un polígono industrial de una gran ciudad, ¿no? Nosotros sí creemos en un crecimiento un poco deslocalizado, que no concentre todo en las grandes ciudades y que dé alguna oportunidad a las zonas rurales que de otra forma, bueno, pues tienen un futuro muy negro, la verdad. Máquinas sensorizadas que recogen multitud de datos que ayudan en la producción, detectando problemas, optimizando costes de forma rápida y flexible. En sus instalaciones se realiza el proceso completo desde que llega la materia prima hasta que se entrega al cliente. Ya tenemos hecho un prediseño de cómo tienen que ser, acorde a los requisitos que nos solicita el cliente. Pasamos por una fase de transformación de chapa que incluye procesos de corte, plegado, soldadura y calderería. Una vez finalizados, pasan a la parte de que sería ensamblaje tanto mecánico como eléctrico, para posteriormente pasar a la fase de programación. Una vez que todo esto está, podríamos decir que la máquina está preparada para salir, se somete a un proceso de verificación de máquina, de chequeo, y una vez que se ha comprobado todos los puntos y que la máquina está operativa y funcional, ya se produce lo que es el último proceso, que sería la expedición a casa del cliente. Uno de sus últimos proyectos es para España. Es la fabricación de las baterías destinadas a los nuevos vehículos sostenibles para el reparto postal de correos. La distinción está a nivel de clientes, las particularidades que tienen los clientes. No es tanto a nivel de país como a nivel de cliente. No es lo mismo lo que te exige a lo mejor un astillero que lo que te exige el sector de automoción. Más que nada, la diferencia estaría ahí. Con el pozo minero de la Herrera 1 frente a sus instalaciones, TECOI ha sido además un nicho de empleo para muchos jóvenes de la comarca y pretende seguir aumentando la plantilla, a pesar de los problemas de personal cualificado que encuentra. La población disponible para trabajar es poca. Y si encima ya pides cierta especialización en un tema muy concreto como es el nuestro, pues se complica un poco más. Nosotros al final estamos en contacto directo tanto con la universidad como con los centros de formación profesional, y todos los años entran mucha gente joven, recién titulada, que ha terminado sus estudios, que empieza a trabajar con nosotros con algún tipo de beca o similar, y muchos de ellos luego acaban quedándose con nosotros. Han conseguido competir en un mercado internacional voraz y con fuertes requisitos en estándares de calidad y seguridad, controles de aduana y una normativa muy exigente. Y la idea, sí, pues todos los años al final vamos creciendo entre un 10 y un 20%, ¿no? Hablamos de una media más o menos del 14 al 15%, y es un poco al ritmo al que va subiendo también el personal. A veces entran proyectos grandes, importantes, que requieren de repente la contratación de bastante personal. Su futuro pasa ahora por seguir creciendo. Abrir su propia delegación en Estados Unidos es el próximo paso. Una delegación propia, con lo cual también va a haber un impulso, esperamos que haya un impulso fuerte de ventas de Estados Unidos. Por eso confían en que el conflicto armado tenga un final cuanto antes. Y no dejamos el terreno empresarial para fijarnos en otra empresa de la tierra. Nació en los años 60 en un León muy diferente. Aún no estaban ni siquiera pensadas grandes obras como el polígono de Eras de Renueva, uno de sus primeros trabajos. Hablamos de Excavaciones Manceñido, una empresa que suma ya el esfuerzo de 3 generaciones. Su historia y su crecimiento está muy ligado al de la ciudad de León. Cuando Manuel Manceñido Franco fundó la empresa, Excavaciones Manceñido sacaba la arena del río en Carvajal a mano, con ayuda de una pala. Después se transportaba en carros de burros. Eran los años 60 y la vida era demasiado diferente para el punto de vista contemporáneo de su nieto, la última generación en tomar las riendas de la empresa.
Se trabajaba de sol a sol y los días que no había sol. Con una máquina... ¡Ay, con una máquina! Aquello era mucho lujo. Con una pala de mano, ¿no? Una... manual. Aquel león estaba empezando a crecer hacia la zona norte. Comenzaban las obras del polígono de Eras de Renueva y para el transporte de áridos los burros ya no servían. La empresa incorporó entonces su primer camión, aunque seguía haciendo los cimientos para la construcción a mano. Así se trabajó hasta 1986, cuando se incorpora a la empresa el hijo de Manuel, Manuel Manceñido Muñiz. Comenzaba la segunda generación. Recibo la experiencia de cuando empezaron ellos, que empezaron sacando arena del río, junto con mi padre, con su hermano y su cuñado. El recuerdo que tengo en los primeros días que vi el trabajo que hacía mi padre era coger piedras del río, echarlas para el camión, que yo alguna eché. Sería un niño, tendría 5 o 6 años. Y pues después ya estuve estudiando y poco a poco pues he ido viendo cómo mi padre iba haciendo todo tipo de obras. Cuando se empezó a construir la urbanización de Eras de Renueva, que aportaron parte de los materiales, transportando, sacando el escombro, y poco a poco pues han ido creciendo, evolucionando. Luego compraron una máquina, otra después, y poco a poco pues a lo largo de todos esos años llegamos a donde estamos. La parte administrativa comenzó a crecer con la incorporación de Berta Fernández. Empezaba así la década de los 90, cuando la empresa empezó a adquirir maquinaria para hacer frente a la gran cantidad de obras que empezaban a realizarse entonces en León. Los años 90 los peleamos mucho y fueron, bueno, pues a base de muchísimas horas de mi marido encima de una máquina y bueno, al principio teníamos 1 o 2 trabajadores. Esos años fueron duros, muy duros. Hubo veces de tener que poner dinero personal para pagar impuestos en aquellos años, o sea, no solo es la crisis de ladrillo tan cercana que hemos dejado en aquella época, por eso me incorporé a la empresa. Tomé las riendas de la oficina y toda la parte financiera de la misma hasta el día de hoy. Una vez pasada un poco esta crisis, Manolo, mi marido, se lanzó a comprar todo tipo de maquinaria y a hacer crecer la empresa. Ahí fue cuando también empezamos un poco a ver que los derribos podían ser una vía de escape también, ¿no? Tanta excavación y bueno, fue el boom del ladrillo y fue muchísimo trabajo. Nos adaptamos al boom del ladrillo a comprar maquinaria, hacer inversiones, pero nunca peligrosas ni atrevidas, yo siempre he sido muy miedosa en esto, ¿no? En hacer grandes inversiones y no poder cubrirlas, entonces bueno, pues fuimos invirtiendo con cabeza y bueno, nos fue bien, la verdad. Estamos súper orgullosos de haber hecho la demolición de San Marcos, que ha sido una demolición bastante complicada porque llevaba mucha demolición manual, con las máquinas trabajando dentro, en forjados y demás. Súper orgullosos de esa obra estamos. También bueno, pues en su día la azucarera, también hicimos la demolición, que esa bueno, pues fue quizá la primera obra de empaque que hemos hecho en León y bueno, sí que estamos muy orgullosos, pero yo también me siento orgullosa de tirar una casa como estos días en el barrio San Esteban o en Santa María del Páramo. Al final las obras de empaque te dan eso, empaque, pero el día a día te lo dan también las obras pequeñas. La tercera generación llega en 2014 de la mano del nieto del fundador, Manuel Manceñido Fernández. Es entonces cuando la empresa empieza a especializarse en demoliciones y a realizar trabajos fuera de la provincia de León. Trabajamos por todo, de Madrid para arriba, por todo el norte de España prácticamente. Hemos estado ya en Madrid, en Burgos, en Ponferrada haciendo obras también. Ahora tenemos que ir a hacer una obra a Avilés, una demolición bastante importante en el centro y seguramente también en Ourense otra. Así que bueno, salimos de León a donde haga falta. Cada vez la verdad es que parece que hay más trabajo. El año pasado éramos 13 personas en la empresa y este año somos 22. O sea, eso quiere decir que cada vez hay más obra y que estamos creciendo.
tenemos claro, creo que los tres, que nuestro enfoque a partir de ahora es, por supuesto, la excavación es a lo que nos hemos dedicado toda la vida en León, no vamos a dejar de excavar nunca, pero nuestra seña de identidad yo creo que tienen que ser los derribos. La empresa sigue y crece y tras 3 generaciones llegará la 4ª, o al menos eso espera su fundador. Y ahora me sustituye este que está aquí. Y luego a ver quién te sustituye. A mí, a ver qué me sustituye a mí. Sí. De momento no tiene a nadie. A nadie. Una empresa que nació a la sombra de aquel León de los 60 y que ayudó a modificar la imagen de una ciudad que aspira a seguir cambiando su fisonomía con un entorno moderno y sostenible, pero sin perder su identidad. Es la joya del patrimonio de Valencia de Don Juan y en su interior se ha fraguado la vida de esta villa desde hace siglos, tanto dentro como fuera de sus muros. Ahora afronta una obra de consolidación de sus estructuras en la que ha salido a la luz algunas sorpresas, como una galería que originariamente lo conectaba con el río. Ese pasadizo será una nueva puerta de acceso para los visitantes al castillo. Fue Juan de Acuña y Portugal, el tercer conde y segundo duque de la villa de Valencia de Don Juan, quien mandó construir en sus tierras un castillo. Su deseo es que fuese una fortificación imponente de carácter propagandístico. Pero él no partiría de cero, él partiría de una casa fuerte o torre fortificada que él habría heredado de sus padres y abuelos, y sus padres y sus abuelos cuando llegaron en las finales del siglo XIV tampoco partieron de cero. Sabemos que Fernando II de León repuebla Valencia de Don Juan a finales del siglo XII y la dota de una muralla terrera, y sería sobre esa base de muralla terrera sobre la cual los Acuña empiezan a fundar sus nuevas fábricas. Es la joya del patrimonio de Valencia de Don Juan, que actualmente se está sometiendo a una obra de consolidación. Un castillo, una fortaleza del siglo XV, estilo gótico militar, que es la perla de Valencia Don Juan, y que tenemos que trabajar todos juntos, todas las instituciones, que es muy de agradecer, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de León y Ayuntamiento de Valencia Don Juan, por intentar mantenerlo en pie y darle aún más empaque del que ya tiene. Un trabajo conjunto que se está llevando a cabo para devolverle el esplendor a la totalidad del complejo en consonancia con el estado de conservación de la torre en la que ya se intervino hace unos años. En ella se conservan varios elementos relacionados con sus fundadores, como por ejemplo sus escudos de armas. El central, que es el de Juan de Acuña y Portugal, indudablemente es el escudo, las señas identitarias de este señor, y aparte tenemos a un lateral, tenemos las de su madre, que era doña Leonor de Quiñones, y al otro lateral tenemos las de su mujer, en este caso que era doña Teresa Enríquez, que sabemos que en la obra de la construcción del Alcázar ella aporta su propia dote. La primera fase de las obras está ejecutada al 80%. Pero queda una parte fundamental sobre la que trabajar, y es sobre la consolidación precisamente del talud de escarpe sobre el que se asienta, sobre la ladera en la que se asienta el castillo, que corría serio riesgo de derrumbe, así como recalzar las torres noroeste y suroeste, que también en algunos tramos estaban incluso volando, ya no estaban sostenidas por material. El castillo de Valencia de Don Juan es un castillo de los llamados huecos, porque detrás de la gran fachada que da a la villa no hay nada. No siempre ha sido así. Hubo una época en la que dentro de este espacio fortificado había un pueblo. El castillo tiene 500 años, pero el solar, el yacimiento, su primer horizonte cronológico se retrotrae a hace 3000 años, en el Bronce Final Atlántico. A partir de ese primer asentamiento tenemos también registrado asentamientos subsiguientes de las diferentes fases culturales que prácticamente van desde ese bronce final hasta nuestros días. Por esa razón es por lo que este edificio, desde la perspectiva arqueológica, es un edificio complejo. Y lo que sí sabemos es que dentro hubo un primer castro que seguramente fuera un poco más grande que el propio castillo actual, que tenía muros de tapial y muros de cal y canto, y que fue construido por Fernando II de León, y después sabemos que hay sucesivas fortificaciones, y en un momento determinado en ese espacio era un pueblo. Ocurría muy parecido a Ponferrada, vivía gente, había casitas, había iglesias,
y luego en un momento determinado una zona de ese gran espacio fortificado la acota con su muro el señor de Valencia Don Juan, ya a finales del siglo XV, y hace lo que hoy es más llamativo del castillo. De ese modo, toda la historia del lugar quedó enterrada entre la fachada del castillo y el río. Es donde se está trabajando ahora, con una obra compleja que en un principio pretendía estabilizar la ladera, pero que fue encontrando pequeños tesoros como este. Se intuía que el castillo tenía algún tipo de salida bajo tierra, pero se desconocía su magnitud. Esta obra ha permitido sacar a la luz esta galería que probablemente sea de la primera fortificación. Originariamente tendría en torno a 200 metros de longitud, lo necesario para bajar del castillo hasta el río para coger agua. Había una pequeña poterna, o sea, suponíamos que había una salida desde el castillo, pero no se suponía que fuera una mina de esta profundidad. Había como una pequeña cueva y dijimos, bueno, seguramente sea una salida del castillo, pero no sabíamos que era una galería de esta dimensión y de este tamaño. La galería tendrá en torno a 200 metros, o un poco menos, pero parte se ha perdido, porque desde este punto hasta el río se ha perdido completamente, y desde aquí hacia dentro del castillo creemos que en alguna medida algún otro sector se conserva entero. Lo que ocurre es que al final de estos 20 metros tenemos un derrumbe, y es un derrumbe que no podemos atacar desde abajo. Los derrumbes en una galería subterránea no se pueden atacar nunca desde la galería, hay que atacarlos desde arriba. Entonces, hasta que no podamos atacarlo desde arriba no podremos despejar ese derrumbe, pero creemos que después del derrumbe la galería continúa. No es el único hallazgo relevante. Las obras también han sacado a la luz un primitivo sistema de recogida de basuras con 500 años de historia. Por ejemplo, hemos descubierto dos depósitos, dos cenizales o basureros. En el siglo XV no había servicio de recogida de basuras, y las gentes, los habitantes del castillo, lo que hacían es que cuando algo les sobraba o les estorbaba, literalmente lo tiraban extramuros. Entonces hemos identificado dos de estos depósitos que bueno, nos aportan muchos datos acerca de la vida cotidiana del castillo. Por ejemplo, restos de cerámicas que nos hablan, por ejemplo, de las tipologías propias del castillo en el siglo XV, XVI. Y luego también restos de fauna, que decimos nosotros, restos de huesos de consumo, que nos hablan mucho también de la dieta que tenían estos señores que habitaban en el castillo. Aunque no es la primera obra que se hace en este edificio, sí es una de las más necesarias para evitar su colapso. Era una obra necesaria porque se estaba viniendo abajo el lateral del castillo. Era una obra, pero es una obra, se ve claramente, muy de ingeniería y muy dirigida por un ingeniero, y lo que está haciendo es básicamente intentar respetar todos los elementos que son valiosos y que después rehabilitaremos. Ahora mismo lo que estamos haciendo es protegiendo la entrada de la mina para después, cuando le toque, hacer un trabajo de restauración y recuperación de la mina una vez que seamos capaces y que tengamos presupuesto y que sepamos, por ejemplo, hasta dónde conduce por el interior. La galería descubierta se hará visitable. Será una puerta de entrada para el turista, una forma de adentrarse en el castillo como lo hicieron sus primeros moradores. Con ese fin se trabaja en su apertura y en su sujeción a través de estas paredes que no van a quedar a la vista. Toda la ladera de la montaña se tapará cuando finalicen los trabajos para devolverle al castillo su imagen original. Consisten en preservar la boca de la galería, porque ahora se va a hacer un gran terraplén de tierra para sujetar la ladera y que no se la lleve el río. Entonces, preservar la entrada de la galería para que luego podamos actuar en ella. Esta obra, además de sorpresas, ha encontrado problemas, como un cimiento que ya se había fracturado, que estaba en el aire y que terminó por desprenderse. Quedará ahora unido al castillo a los pies de donde se deslizó. El río ha ido comiendo la ladera y al final hay un cimiento del castillo que estaba en el aire, que estaba ya fracturado, y entonces cuando se ha intentado sujetar se les ha desplazado, y pese a que por parte del equipo director de la obra habían hecho todos los esfuerzos posibles, porque y habían seguido todas las indicaciones que nosotros les habíamos dado, pero bueno, hay cosas que no se puede, es decir, el cimiento no tenía ninguna base y simplemente se fue deslizando, y lo que se va a dejar ahora es a los pies de donde deslizó un cimiento que ya estaba en el aire cuando empezaron la obra. Del castillo de Valencia de Don Juan queda aún mucho por conocer. Todo. Y te digo por qué. El castillo a día de hoy, fíjate, tienes aquí toda la explanada delante de nosotros, y a día de hoy es un terreno virgen. No se ha excavado arqueológicamente,
sí que tenemos cierta intuición de por dónde irían algunos de los muros, por dónde estarían la mayor parte de las estructuras. Esta obra en la que estamos hablando ahora, de la consolidación, tendrá que estar terminado a principios del año que viene. Habrá un poquito de desviación seguramente, más que nada por la climatología, al haber entrado las lluvias, y justo a continuación tenemos que empezar con una segunda obra también prevista, que son los trabajos sobre la barbacana y la muralla almenada del castillo, con el objeto de restablecer los muros, sellar grietas y fisuras, evitar aplicarle tratamientos para que se deje de desprender material que hasta ahora por la erosión se iban desprendiendo, y esa es la obra que será financiada en su totalidad con una ayuda de Junta de Castilla y León de 260.000 euros. Que además es un edificio muy complejo, es decir, desde la repoblación de Fernando II de León se suceden muchas fortificaciones una encima de la otra, y que han ido cambiando mucho la visión que hoy tenemos de la fortificación. Es una fortificación que nos va a dar muchas alegrías cuando empecemos a excavarla. La excavación será el siguiente paso para seguir conociendo detalles de una fortificación en la que se refleja el modo de vida de aquellas gentes que habitaron durante siglos intra y extramuros Valencia de Don Juan. Con este reportaje desde Valencia de Don Juan nos despedimos hoy, pero ya saben que este programa regresará dentro de 7 días, lo hará con nuevos temas, así que mientras tanto sean felices, aquí les esperamos. Adiós.